comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, noche, acá por el aire de Graffiti. Sí. Bueno, esperamos que este fin de semana, que ya nos mira cariñosamente, digamos, ¿A quién? a todos, porque llega para todos. Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer, como para ir calentando el fin de semana, las delicias de la los oyentes. radio audiencia, como dirían los viejos locutores. Bueno, mirá, Pablo, vamos a comenzar entonces, después de la presentación, con la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos, todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, noches para todos. Iniciamos este programa aún bastante perjudicados de la garganta por estar cursando una gripe estacional de esta época. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo más prolijo y mejor posible, con todo el respeto que se merece nuestra audiencia. Por lo pronto parece que el invierno no se quiere ir de la ciudad y está haciendo últimamente unos días muy fríos, con viento y bueno, incluso lluvia. Pero bueno, aquí estamos disfrutando de Mar del Plata como siempre y dispuestos a comenzar con la columna internacional correspondiente a este nuevo programa. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema que se está tratando últimamente. Se trataría de una alianza armamentística entre Rusia y Corea del Norte. Esto lo haremos a partir de una nota periodística de George Grieg y Jan Mackenzie. Ambos trabajan para la BBC News y han escrito una interesante nota revisando qué beneficios o qué gana Corea del Norte y Rusia con una alianza armamentística. Estados Unidos y sus aliados están en alerta ante los planes que, según informes, tiene el líder norcoreano Kim Jong-un de visitar Rusia. Kim y el presidente ruso Vladimir Putin tienen la intención de discutir la posibilidad de que Corea del Norte le provea armas a Moscú en la guerra de Ucrania, y esto lo dicen los funcionarios estadounidenses. De manera superficial, un acuerdo de armas entre ambos países tiene todo el sentido tradicional del mundo. Moscú necesita armas de manera desesperada y particularmente municiones y bombas de artillería para seguir utilizándolas en la guerra en Ucrania. Y por su parte, Corea del Norte posee de ambas en exceso. Por otro lado, Corea del Norte, empobrecida por las sanciones, necesita tanto armas como dinero. Después de 3 años de cierre de frontera, sin hablar de la caída de las conversaciones con Estados Unidos en 2019, el país se quedó más aislado que nunca. Pero en lo profundo, cualquier acuerdo le abre el potencial a Pyongyang y a Moscú de trabajar de manera más cercana. Desde Estados Unidos se viene advirtiendo sobre un posible pacto de armas entre los dos desde hace un tiempo, pero una reunión cara a cara entre ambos líderes catapultaría esta alianza a una nueva etapa. Dada la situación un poco desesperada en la que entra a negociar el Kremlin, Kim podría obtener un precio más alto, como solicitar mayor apoyo militar de Rusia. Ayer, el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur informó que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, había sugerido ejercicios navales conjuntos parecidos a lo que lleva a cabo Estados Unidos junto a Corea del Sur y Japón, y que Kim Jong-un
tanto detesta, tanto le molestan, ¿no? Kim también podría hacer un pedido de armas rusas en el futuro. Pero, de lejos, la solicitud más preocupante que Kim le puede hacer a Putin, es la de entregarle tecnología o conocimiento en armas para que logre avances en su programa nuclear. Aún hoy, Corea del Norte tiene problemas para perfeccionar armas estratégicas clave, principalmente un satélite espía y un submarino nuclear. En Seúl ven cualquier cooperación en estos niveles como poco probable, pues podrían terminar siendo peligrosas estratégicamente para Rusia. Yang Uk, un investigador del Instituto Asiático de Estudios de Política Pública, comenta que aunque Rusia no le venda armas a Corea del Norte, en el intercambio igual podría estar apoyando su programa nuclear. Igual todavía queda la pregunta de si se realizará esa reunión, si se llevará a cabo. Kim no tiende a salir de Corea del Norte, es paranoico con su seguridad y los viajes al exterior los ve como algo muy peligroso. Para sus últimos viajes internacionales a Hanoi, donde se reunió con el presidente Donald Trump en febrero de 2019, y para reunirse con Putin en Vladivostok en abril de 2019, viajó en un tren blindado. El viaje a Hanoi le llevó 2 días a través de China. No está claro qué tanto querrían los dos líderes esconder su reunión, pero es posible que Estados Unidos lo haya hecho público como una estrategia con la intención de asustar a Kim y de paso hacer que se caiga el encuentro y el posible acuerdo sobre armas. Parte de la estrategia de Estados Unidos desde la invasión rusa a Ucrania es publicar inteligencia para intentar impedir acuerdos. Corea del Norte y Rusia hasta el momento negaron cualquier sugerencia de que estén planificando intercambiar armas. Y también es poco probable que alguno de los dos bandos quiera que un acuerdo así se haga público. A Corea del Norte y a Rusia con estas negociaciones de armas que parece que están teniendo entre ambos gobiernos. Y vamos a volver a África, porque hay que hacer un repaso sobre lo que está pasando en África. 7 golpes de Estado en 3 años. ¿Por qué hay una ola de alzamientos militares en África? Esa es la pregunta del millón. Pero bueno, parece que hay algunas respuestas interesantes. Para ello vamos a ilustrarnos de una nota periodística de Norberto Paredes. Otro golpe de Estado en otra ex colonia francesa en África. A poco más de un mes de que el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, fuera tomado como rehén por su propia guardia presidencial, la pasada semana el ejército de Gabón le arrebató el poder al líder electo Ali Bongo. Lo puso bajo arresto domiciliario y tomó el gobierno una coalición militar. De esa manera, Níger y Gabón se unen a la serie de golpes de Estado que se han tenido lugar en los últimos años en África subsahariana, una de las regiones más pobres e inestables del mundo. Un golpe de Estado suele definirse como un intento ilegal y abierto por parte de los militares u otros funcionarios civiles de derrocar a los líderes en ejercicio. Hay que tener en cuenta que el número total de intentos de golpe de Estado en África fue alto luego de que distintos países se independizaran, con un promedio de alrededor de 4 por año entre 1960 y finales de la década del 90. A partir del año 2000 hubo una progresiva reducción del intento de alzamientos militares. Pero en los últimos años se ha visto un renacimiento de las intervenciones militares en África. Antes de Níger y Gabón le tocó a Burkina Faso, donde no hubo uno sino 2 golpes de Estado en 2022. En enero del año pasado, el entonces presidente burkinés Roch Marc Christian Kabore fue derrocado por el ejército, cuyo líder fue derrocado más tarde por los soldados de menor rango, el 30 de septiembre, apenas 8 meses después. Y entre 2020 y 2021
hubo un golpe de Estado en 5 países africanos: Chad, Mali 2 veces, Guinea, Sudán y Níger. Los golpes militares han vuelto. La falta de unidad entre la comunidad internacional no ayuda, dijo en 2021 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. 2 años después, sus palabras no pierden vigencia. Pero ¿a qué se debe esta nueva ola? El analista político camerunés Leonard Mboulle afirma que los golpes de Estado se han convertido en una nueva tendencia en África. Ya no podemos decir que es un caso aislado, dice este señor. El experto en política africana asegura que hay varias constantes en los países donde han ocurrido golpes de Estado en los últimos años. En todos ha habido mal gobierno, abuso de poder. Sus respectivas economías no han crecido y en algunos casos ha habido líderes que han amañado las elecciones. No sé si les recuerda algo esto, pensándolo acá en América Latina, ¿no? Según Mboulle, apunta que una de las razones por las que muchos africanos ven en los militares como una alternativa viable es que muchos de los líderes derrocados se han dado favoritismos a un grupo étnico o a una región en particular, o han trabajado más para el beneficio de su partido político que por el pueblo. Así que bueno, esta es una de las razones que se analizan. Hay varios motivos más: el neocolonialismo y los acuerdos de estos gobernantes con apoyos de potencias extranjeras. Pero como siempre se nos ha agotado el tiempo, pedimos nuevamente disculpas por estar tan perjudicado de la garganta, pero les mandamos a todos un gran abrazo y les deseamos un excelente fin de semana. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Sin el control de los recursos energéticos, empeora la crisis, dice Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata-Batán, Pablo Aceto, dijo que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios externos, liderados por Rusia, están logrando el objetivo de llevar el precio del barril de crudo a los $100, lo cual va a profundizar la crisis que ya existe en el mundo. Es decir, un rebrote inflacionario producto, lógicamente, del aumento de los costos de la energía, lo cual frenaba a Estados Unidos con sus reservas que han bajado a niveles históricos, poniendo a la Argentina, dueña de importantes reservas, en una disyuntiva. Las políticas de privatizaciones que se siguieron desde los años 90 del siglo pasado han dejado a la Argentina, que es la dueña de los recursos, en un despojo al punto de que las mismas petroleras extranjeras nos quieren cobrar nuestros propios productos a precio de mercado, muy lejos de lo que son los costos de producción. La energía, que es un recurso estratégico para cualquier Estado, la Argentina alegremente la entregó a empresas extranjeras que hoy manejan el precio y los niveles de producción e incluso disputan el pago o no de retenciones. De hecho, hoy hay entre las petroleras foráneas y la AFIP una discusión por un 8% de retenciones. Estamos ante una tremenda encrucijada. El gobierno ha planteado congelamiento de precios, tanto de combustibles como del gas, y no sabemos si lo va a poder sostener en estas circunstancias. Es lamentable que un país no pueda manejar sus recursos. Ahí es donde tenemos que entender la pobreza, la razón de la crisis, y no si la moneda que usamos la imprimimos mucho o poco, o en qué moneda refugiarnos. En definitiva, la cuestión de la moneda es la consecuencia del empobrecimiento del país, producto de políticas
que claramente nadie está dispuesto a discutir, dijo Pablo Aceto, y la nota completa la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Bueno, vamos a otro tema. Según una encuesta, Massa supera a Patricia Bullrich y entra al balotaje con Milei. Un trabajo de Roberto Bachmann ubica al ministro de Economía a menos de 4 puntos del candidato libertario. Bullrich con menos votos respecto de las PASO. Según este trabajo, la intención de voto del candidato de la Libertad Avanza es de 34,2%. En segundo lugar, Unión por la Patria aparece Massa con el 30,6% y Bullrich, la candidata del PRO, con 24,8%. Estos números muestran que hay un crecimiento importante del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que asciende del tercer lugar en las PASO al segundo lugar. De acuerdo al escrutinio definitivo, en las PASO, Milei quedó en primer lugar con el 29,8%, Bullrich con el 28% y Massa 27,2%. Respecto de las elecciones de agosto, Milei ganó 4,5 puntos, Massa 3,4 puntos y Bullrich aparece con una caída de 3,2 puntos respecto de las PASO. En las elecciones se juega el modelo productivo contra el modelo financiero. El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que esta es la discusión de fondo de cara a octubre y destacó el rol del Estado y de la inversión pública. No creemos que un pibe que no tiene la infraestructura en la escuela para desarrollarse vaya a aparecer mágicamente el mercado a resolverle el problema. A partir del 10 de diciembre habrá un país con trabajo, producción y educación pública gratuita. Esto es lo que dice Massa. La discusión de fondo en el país es si gobierna la Argentina del interior, la productiva, la que cree en el desarrollo, o gobiernan las 60 manzanas de la City y Wall Street. Massa aseguró al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que Unión por la Patria ganará las elecciones y por lo tanto no tendrá que renunciar. El gobernador de La Rioja había expresado que si triunfaba Milei iba a tener que renunciar a su cargo. ¿Por qué? Porque, según él, Milei no va a repartir la coparticipación que corresponde a las provincias, entonces él renunciaría. Dirigiéndose a los empresarios, Massa dijo: ustedes también tienen una responsabilidad, porque si permiten que cualquiera diga cualquier cosa, deben salir a defenderse y a defender el esfuerzo que ponen todos los días. Muy bien, vamos a otro tema. Lo mejor que le puede pasar, vamos a una noticia de la ciudad de Mar del Plata. Lo mejor que le puede pasar a la ciudad es que la AFA se haga cargo del estadio. Esto lo dice el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, Roberto Fernández, con respecto al Estadio Minela por su situación edilicia. Esto permitiría poner al estadio en la grilla de eventos más importantes del fútbol. También habló de la situación de los clubes locales. Los clubes están sintiendo el impacto de la suba de la energía, el gas, la policía para los partidos,
los árbitros. Los clubes tienen que gestionar muy bien para sobrellevar la situación y seguir manteniendo la práctica de, por ejemplo, el fútbol infantil juvenil. Eran muy importantes los torneos de verano y distintos torneos y partidos que se disputaban. Era una fuente de ingreso genuina. Durante 50 años hubo torneo de verano. Ahora esos ingresos se perdieron. Eran ingresos muy importantes que ya no están. Y hasta ahora no hay nada con respecto a lo de la AFA, hacerse cargo del estadio. Esto permitiría poner otra vez en la grilla de eventos más importantes de fútbol a nuestro estadio, pero hasta ahora no hay nada. Bueno, sí, lamentablemente con el tema del estadio no pasa nada, y yo varias veces comenté esto en distintos programas, que he escuchado a un periodista de Buenos Aires decir que Mar del Plata se llenaba cuando jugaban, por ejemplo, en el verano Boca River, y que nadie conseguía un lugar para dormir y que muchas veces él tuvo que dormir en el auto porque no conseguía hotel en Mar del Plata. Bueno, lamentablemente eso se ha perdido. Muy bien, dejamos acá las noticias y vamos a la columna de Carlos Matos. Buenas tardes, Pablo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Gloria. Nuevamente casi sábado. Bueno, esta vez en lugar de una columna vamos a charlar con dos grandes amigos, el concejal mandato cumplido, el doctor Marcelo Fernández, hincha de Boca, compañero de escuela también, y con el presidente de Comodis, el señor Ismael Posadas. El tema que nos convoca hoy es el encuentro organizado por la Asociación Civil Star en el comienzo de las 10 charlas de septiembre, que es la cuestión del transporte público. Arrancamos con vos, Marcelo, hacenos un diagnóstico un poco como la tarea que vos llevaste como concejal en su momento y con qué te encontraste y cómo ves el transporte ahora. Bueno, uno va aprendiendo durante buena parte de mi vida, hasta que tuve un auto. El único medio de transporte era el transporte colectivo. Cuando uno tiene un vehículo ya se maneja de otra manera. Llegás a la función pública, el lugar que me tocó estar primero durante el gobierno de Pulti, los 8 años, fue la Dirección de Asuntos de la Comunidad. Recorrí barrios, charlé, los vecinos criticaban situaciones, calles, luces, y el transporte era recurrente. Comentaban cosas que realmente uno después las mira en los papeles del cómo debería ser el funcionamiento del transporte a partir del boleto y los fondos que reciben las empresas de transporte, alguna cosa que estaba mal. Llegando al Consejo Deliberante, integré la Comisión de Movilidad Urbana y empecé a mirar ya más, con un mayor detenimiento, cada uno de los expedientes que pasaban, y particularmente el más llamativo era el que tenía que ver con el valor del boleto en el marco del sistema de transporte público de pasajeros que viene rigiendo desde el año 2007 en adelante, que se firmaban los contratos. Y bueno, ahí las deficiencias claramente con las que me encontré, los errores que había con la implementación de lo que era el transporte público en el marco de la ordenanza, tenían mucho que ver, en buena parte, en la falta de control. Después buscar las razones, el por qué la falta de control y los reclamos que se incumplían, y en ese marco normativo el tema de la discapacidad fue tocado durante el tratamiento, porque después fui al diario de sesiones, a las actas de las sesiones, y hablaban de un transporte público accesible, y lamentablemente pasaron los años y no se modificó absolutamente nada. ¿Cuál es la situación en este momento del transporte público desde la óptica de Comodis? Hay que recordar que desde el foro de transporte también muchos miembros de Comodis veníamos trabajando, y que hablamos justamente de la adhesión a la ordenanza 6979/87. Pero ¿cómo está hoy el tema, Ismael? Bueno, hoy en día el transporte sigue en la misma situación que estuvo siempre, no se ha modificado absolutamente nada, lamentablemente. No tenemos un solo vehículo de piso bajo recorriendo el territorio del partido de General Pueyrredón.
algo que deberíamos ya tener desde hace mucho tiempo presente en la ciudad, pero bueno, no hemos logrado que se entienda desde el Honorable Consejo Deliberante, desde el Poder Ejecutivo, que más allá de lo que diga el actual pliego, el pliego que en realidad ya venció, ¿no? Hoy estamos en un sistema totalmente precario de transporte. Lo cierto es que no hemos logrado que ellos incorporen estas unidades de piso bajo accesibles con suspensión neumática a la ciudad para que poder dar un servicio a toda la sociedad, ¿no? Digo, teniendo un vehículo basado en el diseño universal, no es necesario tener vehículos adaptados. Esa es lo que dice la ley, y acá en Mar del Plata y Batán seguiría sin cumplirse esa parte de la normativa. ¿Cuáles son los intereses que vos ves, Marcelo, que hacen que no se pueda llevar adelante esto? Porque se sigue hablando de pliegos, pero también tengo que decir que desde esta columna, desde este programa, nosotros abogamos por el cambio de modelo de gestión. Pero más allá de eso, ¿por qué es tan difícil garantizar el derecho a transitar libremente, que es un derecho humano que nos comprende a todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, que hasta ahora que yo sepa no dejamos nunca de ser personas? Exactamente, exactamente. Mirá, Carlos, ¿cuáles son los intereses? Tengo que ser más mal pensado y expresarlo así, mal pensadamente. Una vez escuchaba que cuando un problema se tiene durante muchos años, más que un problema, probablemente es un negocio. Y en este caso en particular del partido de General Pueyrredón, lamentablemente las indecisiones políticas, la falta de modificar, en el mismo sentido que lo planteaba Ismael, el transporte público y hacerlo, ir adecuándolo a lo que está pasando desde hace ya varios años, no solamente en ciudades de la provincia de Buenos Aires importantes, sino en otros lugares del país. Y bueno, creo que los intereses pasan por cuidar a empresas que lamentablemente no hacen las inversiones que necesitan para ir adecuando, ir adaptando su flota a los requerimientos de la Convención Internacional sobre Derechos de la Discapacidad, a la normativa que la provincia misma está habilitando en otros municipios. Digamos, hay otros intereses y que lamentablemente tampoco se ponen arriba de la mesa cuando se discute qué es lo que se quiere. El transporte público de pasajeros sin vehículos de piso bajo nos deja décadas atrasados y bueno, si los sectores de la discapacidad no tienen la oportunidad de plantearlo en el Consejo Deliberante, es muy difícil que nadie lo vaya a tomar puntualmente y lo modifique. Los pliegos pasan, la precariedad del sistema ha sido sostenida en el tiempo y creo que pasa por lo que decía, de cuidar intereses de las empresas que no quieren invertir, que buscan el rédito por otro lado. Un minuto cada uno porque ya va a empezar la charla. A ver, para vos, ¿el sistema de pliegos funciona, Ismael? Nosotros creemos que ya está demostrado que el sistema de pliegos no funciona, ¿no? Tuvimos un servicio durante 12 años más 3 de gracia y hoy seguimos en una situación precarizada porque ya no existe contrato directamente y se está brindando el servicio igual. Desde el Honorable Consejo Deliberante se le han pasado todas las facultades al intendente para que él decida cuándo quiera darle un aumento a las empresas. Todo este sistema de pliegos no estaría sirviendo. Sin embargo, desde el año 87 tenemos la ordenanza 6.979, que lo que dice que el sistema de transporte, el servicio de transporte en Mar del Plata y Batán debería ser una sociedad de Estado, lo cual permitiría que si la sociedad, a través de sus asociaciones civiles, pudiera de alguna manera controlar el servicio y a la vez también, si lo miramos desde la parte económica, al tener que hacer el contrato directamente con los dueños de los vehículos y no con una sola empresa, lo que se hace es comenzar a tener otro tipo de contrato y otro tipo de negociación, porque todo eso que se llama plusvalía, que hoy se lleva a la empresa, quedaría en manos del Estado nuevamente, ¿no? Y de esa manera recuperaríamos parte de eso que hoy está perdiendo el Estado. Marcelo, tu punto de vista al respecto. Sí, ojalá pudiéramos llegar a tener una sociedad de Estado como se ha planteado ya hace décadas, una ordenanza que está vigente y que nunca se dio.
las oportunidades históricas fueron pasando y lamentablemente desde el Consejo Deliberante no pudo ser tomada. Yo terminé mi mandato en el año 2019, 2015, 2019, en el momento que ya estaba venciendo el pliego, y de la municipalidad, el departamento ejecutivo, lo que se pidió se mandó un pliego con el mismo modelo de licitación de empresas, de 3 grupos de empresas, y no se hizo. Si uno hace una comparativa de lo que pasa en otras ciudades, por supuesto que el mejor modelo sería conformar una sociedad de Estado con una participación del Estado, una proporción, por supuesto, que le permita el control, pero también con participación de una universidad, como por ejemplo pasa en el municipio de Bahía Blanca y de otros sectores empresarios que puedan llegar a aportar y mejorar el sistema. Ojalá vayamos hacia eso. Muchas gracias, Marcelo Fernández, concejal mandato cumplido. Ismael Posadas, presidente de Comudis. Bueno, Pablo, Gloria, Carlos, vamos a continuar en programas sucesivos con el tema transporte público. Como siempre decimos, un transporte que deja más del 10% de la población, 13% de la población afuera no se puede considerar público, y tengamos en cuenta que el derecho a transitar nos iguala. Muchas gracias, Carlos Matos. Gracias también a los invitados. Bueno, Pablo, continuamos con vos. ¿La Guerra Fría puede golpear más a nuestra economía? No hace falta aclarar el estado de debilidad que tiene el país, que no es solamente la crisis económica actual, porque crisis tienen todos. Hoy China ha devaluado su moneda, por ejemplo, que, claro, desde un crecimiento económico, eso lo favorece en lo que es la venta, especialmente es un exportador de productos, perdón, pero en un mundo globalizado, es como donde los movimientos de uno afectan a los otros, es como que estamos durmiendo entre elefantes. Es decir, vos estás durmiendo, el elefante está durmiendo y el elefante se da vuelta y te aplasta. El conflicto, que un poco lo adelanta la nota de Cazador de Noticias, que hoy por hoy es lo que está delineando los conflictos internacionales. Está claramente la Guerra Fría entre lo que es Rusia, China, todo ese sector de Oriente, ahí terciando la India, Sudáfrica, Brasil, estamos nosotros también, los países árabes, contra la vieja hegemonía anglosajona y europea. En esa lucha que se está dando en distintos terrenos, donde por ahí se destaca la guerra en Ucrania, pero que es mucho más intensa desde lo comercial y económico. Las sanciones por los semiconductores que le aplicó Estados Unidos a China, la verdad que le salió muy mal. Sale un producto nuevo de Huawei, un celular. Lo primero que hacen los expertos, los que manejan el mercado, es hacerse de uno y desarmarlo. Y se encontraron ya con chips de 7 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Sí, eso bueno, te iba a preguntar. Dividan
1 milímetro en 200.000 avas partes. A ese punto de manipulación. 1 milímetro en 200.000 avas partes. Ahí están manipulando productos. Estados Unidos, acostumbrado a sanciones a Cuba, donde los cubanos todavía tienen autos del año 50, no generó lo mismo que genera en China, que donde le dijeron no te damos más microchip, agarraron, ni lerdo ni perezoso, pusieron 40.000 millones de dólares y lo empezaron a fabricar ellos. Recordemos que nuestra crisis, a partir de lo que es la deuda externa con el FMI es de 45.000 millones. Sí. Los tipos agarraron, pusieron 40.000 millones en la mesa, empecemos a fabricar nosotros, sin despeinarse, ¿no? Esto estamos hablando de una situación. La otra es la energética, donde la que más dolida salió la Unión Europea, pero ahora empieza a pegar ahí donde Arabia Saudita y Rusia querían pegar, que era sobre las reservas norteamericanas. En el marco de un conflicto internacional, estamos hablando ya, no es esto la práctica del libre comercio, no, son, llamémosle zancadillas que se hacen entre unos y otros. Algunos se hacen zancadillas a sí mismos y otros son más efectivos. Desde el comienzo de la pandemia, Estados Unidos empezó a utilizar sus reservas. ¿Qué son las reservas? Que las hay en Rusia, las hay en China, las hubo en la Unión Europea, ya la gastó, las hubo en el Reino Unido, ya lo gastó, pero Estados Unidos tenía, para evitar de que Rusia recaudara con la venta de crudo, estableció un precio tope que lo sostenía con la venta de sus propias reservas. Estamos hablando de las reservas norteamericanas que medían 650.000 millones de barriles. A partir de la pandemia empieza, para sostener la inflación primero y después en el conflicto con Rusia, empieza a vender sus reservas para que el precio del barril bajara y con eso Rusia recaudara menos. La contestación de la OPEP, donde también lo integra Rusia, es que para sostener el precio del crudo, ¿qué es lo que hacían? Quitaban demanda, quitaban oferta. Esto hasta ahora no le vino resultando hasta ahora. Ya el precio del crudo está en $90, hoy está en 89.90, $90, y algunos están hablando de $100 el barril. A todo esto, Estados Unidos, en su estrategia de bajar el precio del crudo, vendía el crudo barato, lo vendía a $60 el barril, 54. Ahora tiene que reponer. Gastaron 300.000 millones de barriles que tienen que reponer ahora. Hasta junio Estados Unidos vendía reservas. A partir de julio compró una insignificancia, 3.000 barriles de crudo, lo cual no es un número significativo para nada, pero sí corta una tendencia. Ya no vendía, ya buscaba comprar. Ya en agosto compró 10.000 barriles, 10.000 millones de barriles. ¿A qué precio?
a precio caro, es decir, vendió barato y compró caro, y está comprando caro, es decir, vendió barriles a 56, a 60, y ahora lo está comprando a 90. ¿Qué esta era la estrategia rusa? ¿Y dónde está el negocio ahí, no? El negocio de los rusos es hacerle perder plata a los yanquis. Ajá. Tuvieron que vender barato, ahora tienen que reponer caro. Es parte de los conflictos. Las reservas actuales están en 350.000 millones de barriles, tienen que recuperar 300.000 millones más, pero casi al doble de lo que lo vendió. Esto, sin duda, hace que el fantasma del aumento de la inflación, del aumento que ya no sería inflación, porque no estamos hablando de subyacente, estamos hablando de aumento de costo de la producción, hace ver con claridad de que va a un aumento de precios absolutamente todas las cadenas de producción. Esto, mirá, justo hablaban los muchachos sobre el tema de transporte. Si nosotros tuviéramos un sistema de transporte público eficiente, por ahí no nos pegaría tanto, porque todos utilizaríamos, en vez de ser cada uno en un auto, iríamos muchos en un colectivo. Eso no ha sucedido, no ha sucedido en Mar del Plata, no ha sucedido en ningún lado. Trae una disyuntiva en la Argentina que se sigue resolviendo de la misma manera que se viene resolviendo en los 90, en una clara política de entrega. Ante el aumento del precio del petróleo, estamos dando facilidades a las petroleras extranjeras. Se llama esto que se había cortado, se restablece ahora, el régimen de incentivos al abastecimiento interno de combustible. RIAIC se llama el plan. ¿En qué consiste? En incentivar a las petroleras a traer combustible de afuera. Digo, ¿cómo? ¿No es que tenemos superávit en Vaca Muerta? ¿Por qué? Porque dicen que la producción de petróleo, de combustibles en la Argentina, está siendo superada por el consumo. La Argentina, por lo menos los datos de prepandemia, tiene la capacidad para refinar 610.000 barriles diarios en todas las refinerías. Hablo tanto de la de YPF como la de Ensenada, como la de la Shell, como la de YPF en Mendoza. En total, la capacidad de refinado es 610.000 barriles diarios. A todo esto, ¿cuál era el gasto, el consumo que tiene la Argentina? Es de 510.000 barriles diarios. Entonces, acá hay un número que no cierra. Porque los niveles, primero, económicos de la Argentina, todavía no llegaron a lo de pandemia. Todavía tenemos capacidad productiva instalada que está parada. Y por otro lado, estamos diciendo, o por lo menos la información oficial, es que existe superávit y récord en producción de gas natural, de petróleo. Ya tenemos históricamente, lo cual está mal, porque no hemos, digamos, las inversiones extranjeras que tendrían que haber invertido en refinerías, entre otras cosas. Lo que tenemos es la histórica capacidad de refinamiento de crudo en la Argentina de 610.000 barriles diarios, pero que
a un consumo de prepandemia, donde teníamos la capacidad de producción instalada más o menos en orden. Es decir, con lo que tenemos instalado, que todavía no llegamos a ese límite, consumimos 510.000 barriles diarios de crudo. Entonces, no se entiende este número. ¿Por qué razón hay que incentivar a las petroleras para que traigan combustible que a nosotros nos tendría que estar sobrando? Estas son todas preguntas de números que no se están entendiendo. Estamos viendo cómo se maneja el mundo a relación con este tema, y por otro lado estamos viendo una ilógica completa, donde claramente los argentinos siempre perdemos, esta es la perinola, siempre pierden. Y estas son las cuestiones que es nuestra intención a veces charlar, para explicar que la pobreza en la Argentina no es culpa de 0,15% de planes. El problema de empobrecimiento de la Argentina son todos estos negociados. Muy bien, Pablo. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas, por supuesto por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos ahora con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y con un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Gilda, Corazón Herido. Saludos para todos.